Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos a todos ustedes, amados seres de luz. Soy el Señor Buda. Soy conocido como la conciencia de Buda. Saco a relucir mi energía, la vibración de la maestría y la verdad desde mi esencia. Hoy deseo compartir que hay una energía dorada que fluye a través de todo el universo del Creador. Esto es como miles de estrellas doradas que brillan y se mueven a través del universo del Creador. Cada ser dentro del universo del Creador y sobre la Tierra tiene la oportunidad de aferrarse a estas estrellas doradas. La vibración energética que está surgiendo. Los maestros ascendidos dentro del universo del Creador han reunido su energía y han creado una síntesis de luz que ha dado como resultado estas estrellas doradas. El propósito de esta síntesis de luz es una descarga de energía de los maestros ascendidos para cualquier ser o alma que desee encarnar esta vibración. Hay tantas energías de maestros ascendidos diferentes que se han reunido para crear esta vibración única de luz con el propósito de apoyar a aquellos dentro del universo del Creador y a aquellos en la Tierra en el acceso a nuevos niveles de maestría. Quizás desees contemplar tu propia maestría. ¿Qué deseas dominar en esta vida? ¿Qué desea tu alma dominar espiritualmente? Permítete contemplar esto. Luego, podrás acceder a estas estrellas doradas. La descarga del Maestro Ascendido creará una síntesis de luz dentro de tu ser, que activará muchos aspectos diferentes de ti, conectados con tu yo de Maestro Ascendido, pero que fluyen predominantemente desde tu alma. Esto te permitirá reconocer y experimentar diferentes formas de maestría. Cada Maestro Ascendido, que ha ascendido desde la Tierra, lo ha hecho por razones únicas y diferentes, ha dominado cosas únicas y diferentes. Esto significa que no existe una ruta específica para alcanzar la maestría. No hay cualidades, habilidades o capacidades específicas que debas dominar para acceder a tu propia conciencia de Maestro Ascendido. Tu camino hacia la maestría es único, es tu propio camino. Esto significa que puede haber pistas dentro de tu realidad actual que te indiquen dónde puedes acceder a la maestría. Tal vez te sientas solo. Tal vez tengas dificultades para mantener tu cuerpo en forma. Tal vez tengas problemas económicos. Tal vez no puedas perseverar en algo durante el tiempo suficiente para lograrlo. Tal vez culpes a los demás con facilidad o constantemente alejes a la gente. Tal vez te sientas estancado e inseguro de cuál es tu próximo paso. Tal vez desees alcanzar tu crecimiento espiritual, pero parece que no puedes acceder a él. Existen muchas rutas distintas para alcanzar la maestría. Las áreas de tu realidad que deseas superar, que te hacen sentir estancado, o que te hacen seguir creando hábitos de los que no puedes liberarte, ahí es donde puedes buscar para comprender tu propia maestría. Puedes preguntarte: ¿cuál es el mensaje que actualmente no estoy viendo, o no he estado viendo, pero que ahora estoy dispuesto a ver? A menudo, para alcanzar la maestría, es necesario superar los miedos. También puede ser necesario cambiar la perspectiva o el proceso de pensamiento. A menudo compartimos con los demás y con nosotros mismos historias que hemos inventado y que en realidad limitan nuestro proceso de pensamiento. Nos decimos cosas que simplemente no son ciertas. Tal vez nos decimos que todos nos odian, que no somos lo suficientemente fuertes o que nunca estaremos bien. Todas estas cosas son historias que hemos creado, y vivimos según esas historias. Cuando te permites comenzar a acceder a tu conciencia de Maestro Ascendido, estas historias o pensamientos comienzan a desaparecer.
comienzas a reconocerte a ti mismo de una nueva manera y a comprender la verdad que siempre ha estado presente. Tienes la oportunidad, en este tiempo de ascensión, de acceder a una síntesis de luz que los maestros ascendidos han creado y que apoyará tu proceso de ascensión, permitiéndote acceder a tu conciencia de maestro ascendido. A menudo, cuando hablamos de acceder a la propia conciencia de maestro ascendido, las personas pueden tener miedo de abandonar la tierra antes de lo deseado. En estos tiempos, ascender ya no significa abandonar la tierra, porque la vibración de la luz en la tierra es lo suficientemente alta como para que puedas permanecer en ella, completar tu proceso de maestro ascendido, y vivir, respirar y experimentarlo aquí. Algunas almas desean alcanzar la conciencia ascendida porque desean abandonar la tierra. Si ese es su objetivo predominante, entonces esto se convertirá en un punto de fricción y siempre los detendrá. Existe una necesidad en la realidad que están experimentando de arraigarse completamente, reconocer la alegría, la belleza, la dicha y los regalos en la vida que tienen ahora mismo y la vida que crearán para sí mismos desde su conciencia de maestro ascendido. A medida que esta descarga se arraigue en tu ser, reconocerás que crea activaciones mientras contemplas en qué parte de tu realidad necesitas poner tu atención. Pregúntate: ¿cuál es el mensaje detrás de esta experiencia? Unir todo esto te permitirá acceder a la conciencia de maestro ascendido y comenzar a dominarla. Sabrás cuando estés dominando porque estarás superando cosas que creías que nunca podrías lograr, hacer o experimentar. Por ejemplo, tal vez desees meditar durante un periodo más largo, pero solo puedes meditar durante unos minutos. Entonces, un día te darás cuenta de que acabas de meditar durante 1 hora, y fue fácil. Eso sería acceder a tu conciencia de maestro ascendido, y traer esa maestría a tu realidad. Eso sería encarnar a tu yo, de maestro ascendido. Puede ser cualquier experiencia. Con tu conciencia de maestro ascendido comienzas a conocerte más plenamente, a sentir que eres más veraz en tu expresión, y a sentirte más conectado con el Creador, con la naturaleza, con la gente que te rodea, y contigo mismo. Este es un regalo maravilloso y hermoso. Yo, el Señor Buda, te invito a invocar la descarga del Maestro Ascendido y a permitir que fluya a través de tu ser. Permítete respirar esas estrellas doradas. Deja que fluyan a través de tu columna de chakras. Deja que llenen tu cuerpo y tu campo áurico. Permite que el proceso se lleve a cabo tal como está diseñado para ti. Puedes incorporar esta energía diariamente o incluso con más frecuencia. Sentarte en la vibración de la descarga del Maestro Ascendido será inmensamente beneficioso. Es posible que descubras que los Maestros Ascendidos vienen a ti. Es posible que descubras que te conectas con ciertas energías o sabiduría de los Maestros Ascendidos. Disfruta tu exploración. Te lo agradezco. Gracias, con amor, yo soy el Señor Buda. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, queridos amigos. Los queremos mucho. Mientras muchos de ustedes celebran su temporada de renovación y resurrección, lo celebramos con ustedes. Todos son capaces de renovar su vida y resucitar su espíritu, sin importar el estado de su mente, cuerpo y emociones, sin importar las circunstancias que los rodeen. Tengas 20 o 90 años, es posible renovar tu vitalidad. Ya seas rico o pobre, puedes resucitar en la abundancia. Ya sea que seas feliz o miserable, puedes resucitar una alegría y una pasión por la vida aún mayor. Es nuestro profundo deseo que cada uno de ustedes permita
que el amor divino los ayude a renovar su alegría, su abundancia, su salud, su felicidad y su sentido de bienestar. La vida es siempre vida. El amor siempre fluye, y a medida que aproveches esta corriente interminable de energía vibrante, pura y amorosa de la fuente, todo en tu vida mejorará. La renovación es posible, queridos, incluso cuando no puedan imaginar el camino. La resurrección es posible, incluso cuando te sientes desanimado o abatido. En cada momento dado, tienes la oportunidad de permitir que la interminable corriente de vida fluya hacia ti, y a través de ti una vez más, y en el flujo de esa corriente, todas las cosas en verdad se hacen nuevas. Lo que a veces te hace sentir impotente o desesperado, es simplemente no saber cómo arreglar una condición indeseable en tu mente, corazón o vida. Estás de duelo, y no sabes cómo volverás a sentirte bien, o alguna vez. Has perdido tu empresa, o una inversión y no tienes idea de cómo recuperar el dinero. A esta edad, has tenido una serie de relaciones desafiantes, y resulta difícil creer que puedas tener una buena. Sientes que tu barco ha zarpado, que la oportunidad ha pasado, o que nunca ha funcionado en el pasado, y por eso, queridos, es muy fácil renunciar a lo que realmente desean. Entendemos esta mentalidad. Entendemos lo convincente que es la realidad 3D. Si operas en la realidad 3D, sin saber que estás gobernado por la realidad energética, entonces puede parecer imposible tener esperanza, y ser difícil soñar. Sin embargo, ahora lo sabes mejor que en el pasado. Ahora sabes que tu energía afecta lo que atraes. Ahora sabes que las relaciones fallidas anteriores, probablemente comenzaron con la necesidad de mejorar tu autoestima, y después de la primera pareja no tan buena, tu concentración en esa atrajo a la siguiente, y así sucesivamente. Sin embargo, ahora sabes lo contrario. Puedes concentrarte en cosas que te hagan sentir feliz. Puedes concentrarte en amistades que sean hermosas. Puedes concentrarte en una relación amorosa con tu perro o gato, y al hacer cualquiera de estas cosas, emanas una vibración compatible con las buenas relaciones, y atraerás más. Muchos de ustedes discuten con nosotros. Todavía no he encontrado una pareja buena, dicen. Sabemos que estás diciendo la verdad. Tenemos una gran compasión. Te recordamos gentilmente que te relajes, y permitas que el universo te traiga a tu pareja. Te recordamos que lo pienses con anticipación, y celebres el amor donde quiera que lo encuentres en tu vida. Queridos, vivan en el amor, y luego, como quieran, el amor llegará a ustedes. Así será. Cuanto más te concentras en lo que te hace sentir bien, más permites que la corriente del amor divino te lleve hacia lo que deseas y que lo que quieres llegue hacia ti. Cuanto más dudas, más te alejas de esta corriente de poder renovador de la vida. Si te sientes incómodo con tu cuerpo, haz lo que sabes hacer. Pero luego, siéntate en silencio cada día, aunque solo sea durante 5 o 10 minutos, y ten la intención de recibir amor. Respira. Escucha música hermosa si lo deseas, y deja que tu corazón se eleve. Camina cómodamente en tu imaginación. Recuerda los momentos en los que te sentiste bien con el mayor detalle posible, o si lo prefieres, tranquiliza tu mente y simplemente concéntrate en la respiración. A medida que dejes de concentrarte en el problema, incluso por periodos de tiempo tan pequeños, permitirás que la corriente curativa renueve tus células, y recuerde a las nuevas que nacen en su perfección. Todo es posible con Dios, queridos. Pero para entrar en la corriente de sanación, deben permitirse sentirse tan bien como puedan, teniendo en cuenta lo que sucede en ustedes o a su alrededor. Nunca habrá juicio en los cielos contra ti. Solo hay una gran compasión, y un fuerte deseo de nuestra parte de atraerte para que notes las cosas, que se parecen cada vez más al amor.
Siempre nos esforzamos por ayudarlos a ingresar a esta hermosa, sanadora, edificante y abundante corriente de amor y vida, que renovará todo lo que necesite renovación en sus vidas. Siéntense con nosotros, queridos. No por nuestro bien. No por ser santos o agradar a Dios, sino porque les da la oportunidad de recibir la fuerza vital renovadora, el amor de Dios, que de hecho puede resucitar cualquier cosa que quieran en el mundo. Su mente, su corazón, sus emociones o su vida. Eres amado más allá de cualquier cosa que puedas imaginar. Sin condiciones, y esta corriente de amor fluye eternamente, esperando que recibas su gracia. Relájate. Recibe. Dios te bendiga. Te queremos un montón. Gracias, somos los ángeles. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.